Amén. Ok. ¿Hay alguien que venga enfermo hoy? ¿Sí? Bueno, yo quiero pedirles que pongan atención a la palabra, porque por medio de la palabra de Dios es que nosotros también recibimos libertad. Cuando recibimos libertad, no quiere decir que recibimos libertad del enemigo. Amén. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Hoy vamos a hablar acerca precisamente de la caída del hombre. La caída del hombre significa muerte, enfermedades y todo tipo de adversidades que puede traer cuando uno cae. Amén. Ahora, cuando somos regenerados en el Señor, Dios rompe con esa maldición de enfermedad, de pobreza. Amén. Rompe con la maldición de pecado, que es prácticamente lo que produce las enfermedades también. Amén. Hoy la palabra de Dios es prácticamente la que va a hacer la obra. Dios es el que hace la obra. Gloria al Señor. Así que yo quiero invitarlos a que busquen en su Biblia. Recuerden que el tema de hoy se llama la caída del hombre. Amén. Hoy vamos a aprender cómo es que el hombre cayó, cómo es que entró en rebelión, pero también cómo es que podemos restaurarnos. Amén. Romanos capítulo 5, verso 19. Gloria a Dios. ¿Están listos? Amén. Y dice así su bendita palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Oramos. Padre, bendito es tu nombre por siempre, Señor. En esta hora, Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, a ti la honra, porque tú eres Padre, el único que la merece. En esta hora, Padre Santo, yo reconozco, Señor, mi dependencia de ti. Reconozco que no tengo nada de mí mismo para dar a tu iglesia, pero es tu palabra, Señor, la única que puede, Señor, edificar. En esta hora, Padre, te pido por la vida de cada uno de tus hijos, que hoy tu palabra, Señor, nos dé libertad. Que hoy tu palabra, Dios, nos haga abrir el entendimiento, que podamos entender, comprender tu palabra y poderla aplicar a nuestro estilo de vida. De esta hora, Padre Santo, te pedimos, Dios, que tú obres sobre este lugar, que tu Santo Espíritu se mueva con poder, Señor, que nada pueda parar tu gloria, como dice la alabanza. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Dios, que envíes ángeles también alrededor de este lugar, que nos guarden, que nos libren de cualquier peligro, de cualquier mal. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Gloria al Señor. Ok, bien, ¿por qué vamos a hablar acerca de este estudio como acabamos de verlo? Dice que por causa de un hombre entró el pecado sobre muchos, y asimismo viene siendo la caída. Así también por un hombre dice que muchos vienen a ser restituidos, vienen a ser salvos. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Cuando uno se somete a Dios, como lo vimos en el tema anterior, cuando uno se somete a Dios de una manera completa, el enemigo, Satanás, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Por cuanto nosotros ya no nos regimos por lo que antes hacíamos en el mundo, cuando andábamos llenos de mentiras, de orgullo, de vanidad, de soberbia, de altivez, de pleitos, de vanagloria, de todo lo que Satanás ha inyectado en el ser humano, y que de repente nosotros creemos que es normal vivir de esa manera. La gente hoy en día dice, pero es que
todos se van a ir al infierno, luego menciona. Es verdad. La palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. De manera que todo aquel que comete pecado, que está en pecado, desafortunadamente, dice que no va a poder entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo es que nosotros podemos entrar entonces en el reino de los cielos? Desobedeciendo ahora a Satanás y sometiéndonos ahora a nuestro Señor Jesucristo. Porque así por un hombre que llegó el pecado, todos fueron pecadores, como lo vemos. Por desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor. De manera que cuando nosotros vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a enseñarnos la obediencia. Él vino a enseñarnos que Él no venía por sí mismo o hacía su propia voluntad, sino que Él hacía la voluntad de su Padre. Él vino a enseñarnos que Él no venía por sí solo, sino que venía hablando la palabra del Padre. Él venía anunciando el reino de los cielos, y lo que el Padre hacía, dice que eso mismo Él hacía también. De manera que Él no se dirigía por sí mismo. Él vino a enseñarnos la obediencia, a una obediencia a lo sumo, a lo extremo, el cual no escatimó ni siquiera su propia vida, para llevar a la obediencia lo que Él traía establecido del Padre. Gloria al Señor. De manera que Él es una muestra de una obediencia total, completa, y de eso es que lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué es que el hombre cayó? ¿Por qué es que el hombre cayó? Viendo, por ejemplo, examinando en el Génesis, desde el capítulo 2 y capítulo 3, nosotros podemos observar cómo es que Dios comienza a hablar. Dice, hagamos al hombre. Algún día alguien me preguntó, ¿por qué es que habló en plural Dios siendo solo uno? Porque cuando Él dice hagamos, bueno, es que está con el mismo Espíritu y el Hijo también, el cual es el mismo verbo de Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que ellos ya habían, o Dios ya había, por medio de su Espíritu, por medio del Hijo, ya había planeado esto. Dios sabía que el hombre pecaría. Dios sabía que el hombre desobedecería. ¿Ustedes quién pueden imaginarse que sí lo sabían? ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Todo lo sabe. No hay nada que se pueda ocultar de Dios. Él lo sabe todo. Él sabía incluso que el mismo Satanás se le revelaría un día. Él lo sabía. ¿Saben por qué? Él lo crió. Y Dios lo sabe todo. Ahora, ¿por qué es que nosotros nos conducimos de una manera ahora conociendo lo bueno, conociendo lo malo? Hoy vamos a saberlo, hoy vamos a conocerlo, hoy vamos a ver que el saber conocer lo bueno y lo malo en realidad para nosotros es malo. En realidad es malo, ¿saben por qué? Porque proviene de una desobediencia. Mejor hubiéramos quedado como antes, solamente obedeciendo a Dios. Amén. Que fue lo primero que Dios hizo cuando hizo al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer solamente obedecían a Dios. Cuando yo a veces me pongo a imaginar, cuando Dios le dice a Adán de que él se debe de encargar de sojuzgar toda la tierra, de ponerle nombre, por ejemplo, a todas las vegetales, a todos los animales, a todas las aves, a los insectos, a los peces. Y yo digo, ¿y de dónde habrá sacado Adán, verdad? Por ejemplo, para el atún, para el pez vela, para el sierra, para la sierra, para el guachinango, ¿verdad? Luego, ¿cómo se le ocurrió ponerle león al león, o a la jirafa, o al tigre, o a la mariposa, o al gusano? Todo eso, ¿verdad?
De repente ellos reciben un nombre científico, pero los mismos científicos dicen que ese nombre que el animal tiene es el nombre perfecto. Usted hoy conoce a la jirafa porque Adán le puso jirafa a la jirafa. Conoce el nombre del elefante porque Adán fue el que le puso elefante al elefante. Al hipopótamo de la misma manera. A la chuparrosita, el colibrí. Y todos esos, usted se puede dar cuenta cuánto trabajo tuvo Adán, que no le daba tiempo más que de obedecer a Dios. Porque Dios le dijo que lo hiciera. ¿Saben qué hizo también? Comenzó a multiplicarse, porque le dijo: llenen la tierra, gloria al Señor. Pero cierto día, cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el verso 16 y 17 de Génesis 2, vamos a leerlo. 16 y 17, dice aquí: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Cuando nosotros vemos esta parte, nosotros nos damos cuenta de que anteriormente, en el tema pasado, vimos de que Dios puso a Adán como prácticamente la autoridad de toda la tierra. Por cuanto que de él comieres, ciertamente morirás. No se trataba de que si realmente podría comer o no comer del árbol, sino que solamente Dios quería probar al hombre para ver si se sometería o si podría someterse a una autoridad, por cuanto él era la autoridad de él y todas las cosas estaban bajo la autoridad de Adán. ¿A poco ustedes creen que la jirafa le dijo: no me pongas jirafa, ese nombre no me gusta? No, ¿verdad? Sino que Adán dijo: tú te llamas jirafa, y jirafa va a ser tu nombre, y jirafa se llama. Amén. A lo mejor el chango está un poquito más feo, ¿verdad? No. A lo mejor el chango, ¿y yo por qué? ¿Qué te hice, verdad? Pero Adán dijo: tú vas a ser chango, y así se llama chango, ¿sí? Así que él comenzó a tener autoridad sobre toda la tierra. Pero no se trataba entonces de que si podía comer del fruto o si no podía comer del fruto, más bien se trataba si él podría obedecer a la autoridad de Dios. Si él podría ser obediente a Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en esta parte, Dios puso a Adán como autoridad sobre toda la creación, y entonces Dios dice que solamente él era la autoridad de Adán. Para que aprendiera a someterse a la autoridad, solo quienes se someten a la autoridad pueden ejercer autoridad. Dios creó primero a Adán, como usted lo puede ver. Todos conocemos la historia, que lo hizo entrar en un profundo sueño, porque dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Cuando lo entra a entrar en sueño, de ahí le extrae una costilla, y de la costilla crea a su mujer. Cuando nosotros vemos quién tiene, por ejemplo, alguien sabe, por ejemplo, de los patriarcas, porque es que ellos eran los líderes de las tribus. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron los primeros. De manera que la autoridad se basa en este principio, en que el que es primero tiene autoridad sobre el que es segundo. ¿Sí? Por eso es que de repente entre las familias, cuando usted tiene hijos, 11 hijos, y el más chico le quiere pegar al mayor, ¿qué dice? El mayor: respétame, soy tu mayor. ¿Verdad? ¿Sí ha escuchado eso? Pues ¿qué creen? Este es un principio real, es un principio verdadero, de que el menor debe respetar al mayor, y ahí es donde se ejerce esa autoridad. De esa misma manera, nosotros cuando vemos que Eva comienza a tener una conversación con la serpiente, comienza a tener una conversación, y él comienza a plasmarle o a inyectarle en la mente el engaño, ¿verdad? Comienza a decirle que ese fruto en realidad era bueno, y que aparte
A ella le convenía. ¿Por qué? Porque podría ser incluso como Dios, que iba a conocer lo bueno y lo malo, como Dios lo conoce, como Dios lo sabe. Dios en realidad es el único que sabe qué es lo bueno, qué es lo malo para nosotros. Muchas veces nosotros creemos que los caminos que llevamos son buenos, mientras que para Dios dice que son malos. Hay veces que nosotros creemos que el camino que llevamos es malo, mientras que para Dios dice que es bueno. Por lo tanto, Dios es el que sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que más le conviene a nosotros, qué más nos conviene. Él realmente lo sabe, nosotros no lo sabemos. Porque nosotros a veces creemos que el tener dinero es bueno, pero para Dios dice el tener dinero es malo. ¿Por qué? Porque corrompe a las personas. De ahí donde viene toda la maldad, que la raíz del principio de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Pero todos están buscando eso. Cierto día un joven me decía, es que yo le he pedido a Dios que me saque de la pobreza, que yo quiero tener una buena mujer, incluso me decía, ¿verdad?, hasta las medidas, y la quería güerita y de ojos claros. Y yo le decía, es que tú estás pidiendo pero para ti mismo, y eso no es, Dios nunca te va a contestar de esta manera. Pero es que yo soy muy pobre, yo creo que por eso nadie me hace caso. Y si tengo dinero, dice, yo creo que a lo mejor alguien. Yo le digo, es que no es así. Con Dios es diferente. Más bien si tú le dices a Dios que te perdone y que tú te sometes a su voluntad, yo creo que entonces Él sí te va a perdonar y te va a dar. Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice, someteos a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Por lo tanto, es que debemos de buscar primero meternos en la voluntad de Dios. Y aunque a veces creemos que es malo lo que me está pasando, pero es que Dios está trabajando en ti, Dios está obrando en ti, Dios está haciendo algo diferente, está transformándote de adentro hacia afuera, porque así es como Dios trabaja. Gloria al Señor. Así que cuando Adán está sobre la autoridad de Eva, al tener una charla con la serpiente, se queda mirando a la fruta, y esta fruta, ella dice en la palabra de Dios que vio que era agradable a la vista y también que era buena para comer. Por lo tanto, ella estira su mano, toma del fruto y comienza a comerlo. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que ella no consultó con Adán para ver si podía o no comer del fruto de la ciencia del bien o del mal, sino que ella solamente tomó una decisión por sí misma, creyendo que no tenía por qué considerar a la autoridad que Dios le había delegado, por cuanto ella tenía una doble autoridad, cuando tenía la autoridad de Dios, pero también estaba ella sometida a la autoridad del esposo, el cual era Adán. Amén. Ella simplemente tomó del fruto, comió, y posteriormente cuando viene Adán también le da y come. Amén. Así que nosotros cuando vemos esta acción, vemos de que ella no consideró la autoridad que Dios le había delegado. Por lo tanto vino el pecado, vino prácticamente una rebelión, la cual ella no decidió, ¿verdad?, el someterse a esa autoridad. Y hay muchas veces que de repente uno en el matrimonio, ¿verdad?, en el matrimonio de repente no existe también. A veces que uno quiere hacer lo que quiera, los hijos quieren hacer lo que quieran, la mujer quiere hacer lo que quiera, el esposo quiere hacer lo que quiera, tampoco se somete a Dios. Y ahí empieza toda una rebeldía y hay una generación la cual prácticamente trae los genes de Satanás, el cual es el rebelde desde el principio, y uno se vuelve también un rebelde completamente. La mujer no obedece al esposo, los hijos no obedecen a la madre, y ni siquiera las mascotas a veces obedecen también. Amén. Cuando dicen amén, amén. ¿Y saben cómo se llama este principio? Es un principio de rebeldía, el cual Dios
cuando lo menciona en el libro de los profetas, que Satanás se rebeló. ¿Ante quién? Ante Dios, queriendo establecer un trono arriba de los cielos, y de ahí él comandar, él se quiso igualar a Dios. Cuando uno se muestra rebelde, uno se muestra que también quiere ser igual, te quieres igualar. Por eso es que de repente la gente también, mira este chamaco igualado, ¿verdad? ¿No has escuchado esa frase? ¿Sí? Mira este chamaco igualado, porque se quiere igualar a uno. Amén. Ahora, si nosotros no tenemos este principio de someternos a las autoridades, pues como lo mencioné en el tema anterior, va a llegar un tiempo en el que el mundo no se va a someter a ninguna autoridad, sino que va a haber una rebeldía tremenda. Pero los hijos del Señor, ¿sabe dónde van a estar? En el cielo, gloria a Dios. Van a estar en el cielo, porque aquí en este mundo se va a llenar de tanta rebeldía que ni siquiera la gente va a obedecer a los gobiernos que están establecidos en la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás prácticamente es el que ahora está gobernando este mundo, desobedeciendo a Dios de una manera completa, permitiendo, como lo mencionaba, los abortos, permitiendo los matrimonios entre hombres, permitiendo los matrimonios entre mujeres, permitiendo que los hombres tengan relaciones con los hijos, permitiendo que los tengan con los animales, como ya se estableció en otros países. Y eso es la rebelión de Satanás, y que está acaparando prácticamente y está invadiendo todo el mundo. Quiere decir que prácticamente estamos nosotros viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos ya difíciles, tiempos donde hoy podemos ver en la televisión, podemos ver tiempos apocalípticos en la tele. Por eso la palabra de Dios dice que si nosotros los cristianos no hablamos el evangelio de Cristo, las piedras han de hablar. Las noticias, hermano, déjame decirte que son consideradas como frías y duras, porque ahí te muestran la realidad de lo que está sucediendo en el mundo. Y esa es la característica precisamente de una piedra dura y fría. Y así hoy lo podemos ver. Hoy podemos darnos cuenta que el mismo mundo está hablando acerca de los fines de los tiempos, pero a veces la iglesia sigue en un estado todavía adormecido, sigue en un estado todavía en el cual no reacciona. Pero es tiempo de que nosotros nos quedemos, hermanos, de la pasividad, y que entremos en acción sometiéndonos a Dios, a la autoridad del Señor, y ver y buscar qué es lo que tú quieres que yo haga, Dios. Porque esto fue desde el principio. Adán no se movía si es que Dios no le daba una orden, y esto debe ser establecido hoy en día, de que nosotros podamos someternos realmente a la autoridad del Señor y a las autoridades que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para que vivamos verdaderamente como Dios ordena que estemos, que vivamos. Bendito Dios. La caída del hombre fue por falta de sometimiento a la autoridad. Cuando ella quiso, tomó del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y no consideró a su autoridad, no la consideró, no lo tomó en cuenta. Prácticamente ella asumió el papel de autoridad, y eso es rebelión. Gloria al Señor. ¿Dónde empezó el movimiento? Claro, que también había hombres que la sometían de una manera muy cruel, porque también eran gobernados por Satanás. Porque la palabra de Dios dice que el hombre debe de amar a su mujer como a sí mismo. Amén. Por lo tanto, si uno a sí mismo se ama, y todo lo que tú quieres para ti es lo mismo que vas a querer para tu esposa. Nadie jamás se va a meter un cuchillo a sí mismo, ni se va a golpear a sí mismo. Tampoco habríamos de golpear también a las mujeres. Amén. Porque a Dios no le agrada, sino que las amemos así como el Señor amó a la iglesia. Bendito es Dios. Toda obra debe de realizarse en sumisión. Mientras nosotros vivimos en la tierra, toda obra iniciada debe de ser en obediencia. No se trata de que nosotros, el Señor llegó a mi vida y ahora yo, pues como ya tengo al Señor, voy a hacer lo que quiera. No.
lo que el Señor te ordena es la obra que tú vas a hacer. Nosotros hemos visto muchas obras que de repente comienzan. Muchas obras que comienzan a veces porque uno piensa que tiene la habilidad, piensa que tiene el recurso, pero falta que tenga el sometimiento al Señor. Y por cuando no está el sometimiento a Dios, pues de repente las cosas no funcionan, no resultan como uno quiere. A veces que uno empieza la obra y comienza a hacer esto o esta actividad o la otra actividad, mientras que el Señor a veces no ordena. ¿Y qué pasa? Pues que nos frustramos cuando no hay respaldo de parte de Dios. ¿Y cómo va a haber respaldo si el Señor no lo ordenó? Cuando nosotros vemos un ejemplo en los tiempos de Jesús, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo podemos ver en Mateo, Marcos y Lucas. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a andar sobre el mar, en el mar de Galilea, y los discípulos aparentemente ellos se espantan y piensan que es un fantasma, pero le dice: Señor, eres tú. Y dice: no teman, yo soy. No teman, yo soy. Pedro le lanza una pregunta, o él se lanza al agua para querer caminar. Primero le lanzó una pregunta: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sin que me hunda. Y el Señor le dice: ven. Recibe la orden de parte de Dios. Y él se baja de la barca y comienza a caminar por encima del mar. Pero cuando comienza a poner atención a las olas y al viento, cómo se movían, comenzó a tener miedo, y al tener miedo comenzó a hundirse. Señor, sálvame que me hundo. De repente el Señor lo toma por la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros recibimos una orden de Dios, Dios lo va a hacer. Y si nosotros a la mitad del camino tenemos dudas, el Señor va a estar ahí para darte la mano. Gloria al Señor. Pero si nosotros hacemos algo sin la palabra de Dios, sin que Dios te lo ordene, muy probablemente va a pasar como las jóvenes del río. No sé si alguien conoce esta historia, se las voy a contar de manera resumida. Había unas jóvenes que asistían cada domingo a unos servicios. Era un campamento de jóvenes, y cada domingo se reunían y la gloria del Señor se movía en ese lugar. Pero cierto día comenzó una lluvia muy grande y el río comenzó a crecer al grado de que fue imposible para los jóvenes atravesar por ese río. Eran 3 jóvenes. Ellas estaban motivadas en el Señor. Estaban ellas muy motivadas al grado de que comenzaron a orar. Y a una de ellas dice: nos tomamos de la mano, vamos a atravesar el río. Y una dice: pero es peligroso, no podemos atravesar. Hay que recordar cómo es que Pedro dice: caminó por el mar sin que se ahogara. Así nosotros vamos a pasar también. Y se toman de las manos las 3. No nos vamos a soltar. Y comienzan a orar y atraviesan el río. Y las encontraron a los 2 días, muertas, ahogadas, hasta abajo. Estuvieron buscándolas y no las encontraban. Hasta dentro de 2 días las encontraron. Usted se puede dar cuenta cómo es que cuando uno inicia algo sin que Dios te lo ordene, las consecuencias. Pero cuando Dios te da la orden, es cuando Dios no va a permitir que nada te pase. Gloria a Dios. Él va a solventar la obra. Por eso es que toda obra que es iniciada debe de ser iniciada en obediencia a Él. Gloria al Señor. No puede uno actuar por sí mismo, porque eso, precisamente, de que ahora nosotros conocemos lo que es bueno, lo que es malo, no quiere decir que sea algo bueno, sino que es algo malo. ¿Por qué? Porque viene de un pecado, viene de una desobediencia, viene de una rebelión. Por lo tanto, es que nosotros podemos discernir muy probablemente, pero realmente quien sabe lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Amén. Gloria al Señor. En su totalidad, toda obra de un cristiano en su totalidad debe de venir de la sujeción. Nada por iniciativa propia. Es decir,
Todo lo que hagamos debe de iniciarse en Dios y no en nosotros. Eva estaba no solo bajo la autoridad de Dios, sino también de la que Dios había delegado. ¿Quién era? Adán. Desde el principio Dios quiso que el hombre se sometiera en lugar de usar sus propias ideas. Amén. Desde el principio de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer para que Dios fuera quien los dirigiera, no para que actuaran como Él quisiera. Amén. Actuaron por su cuenta y miren cómo les salió. Actuaron por su cuenta y miren lo que pasó. Gloria al Señor. Así a veces los hijos, ¿verdad? De repente no le piden permiso a la mamá. Y cuando siente, oye, mira que a tu hijo se accidentó. Pues, mi hijo, pues, ¿dónde fue o qué? Pues que se fue a tirar allá, no sé, a cazar, bien herido. ¿Y quién le dio permiso? No pidió permiso, ¿verdad? Y pasan las consecuencias. Se tomó la autoridad del mismo, y ese es un principio de Satanás. El rebelarse a la autoridad es un principio del diablo. Gloria al Señor. Hay jóvenes aquí, habemos de todo, ¿verdad? Hay niños, pero es un principio para todos. Para todos. Porque usted cuando va, por ejemplo, a un pueblo, incluso allá mismo hay personas que ejercen la autoridad. Por ejemplo, algunos que son ejidatarios, otros que les llaman comisarios, pero siempre uno debe dirigirse a una autoridad, porque uno no puede hacer lo que quiera. Es más, hay por ahí un refrán donde dice, donde quiera que vayas, haz lo que vienes a hacer, ¿verdad? O sea, no vas a hacer todo lo que está acostumbrado uno a hacer en otro lado. ¿Por qué? Porque allá se manejan de una manera distinta. ¿Sí? Así que donde uno va, siempre debe de ver cómo es que se conduce. Incluso la misma gente, aquí no es así. Aquí no creas que estás en México. ¿Sabías que la gente a veces cuando se va de México a Estados Unidos, allá van pasando la frontera, van sin cinturón de seguridad y nada más pasan a Estados Unidos y se abrochan rápido los cinturones, tiran el cigarro, suben los vidrios y ya se comportan? ¿Por qué? Porque se someten a la autoridad. No van a hacer lo que quieran. Amén. Y ese es un principio básico, pero elemental. Es un principio sencillo, muy importante. Así que si alguien está acostumbrado a hacer lo que quiera, bueno, pues Dios dice que debemos de someternos a Él. ¿Quieres vivir sano? ¿Quieres vivir bien, bendecido? Sométete al Señor y vas a ver las bendiciones de Dios. Amén. Sométete al Señor en autoridad y vas a ver las bendiciones del Señor. El bien y el mal pertenecen a Dios. El hombre no debe de hacer nada basándose en el conocimiento del bien y del mal. Solo debe de actuar en obediencia. Vamos a ver Génesis 3, del 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de este árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Gloria al Señor.
Como podemos darnos cuenta, el Señor les había dado indicaciones. Ellos escuchaban, ellos se conducían de acuerdo a las indicaciones que Dios le daba, pero en el momento que la serpiente logra engañar a Eva, en ese momento ella comete una rebelión, por consiguiente un pecado. El desobedecer es causa de pecado. Desobedeció y comió del fruto, desobedeciendo, pecando también. De esta manera nosotros vemos de que ellos se conducían antes simplemente obedeciendo. Ellos no sabían qué era bueno, qué era malo. Cuando nosotros vemos que el bien y el mal pertenecen a Dios, es que Dios sabe realmente lo que a nosotros mejor nos conviene. ¿En qué mano nosotros estaríamos mejor que en las manos de Dios? Por eso es que en la palabra nosotros vemos contra nosotros. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios realmente quiere volver a restaurar el orden a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a darnos un ejemplo de obediencia, como lo vimos en Romanos. De que así como por un hombre entró la desobediencia, asimismo por la obediencia de un hombre es que nosotros somos nuevamente restaurados. De manera que Él vino a enseñarnos la sujeción, la obediencia. Él vino a enseñarnos que no se trata de querer hacer lo bueno o lo malo, sino que se trata de obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino a enseñarnos que independientemente de lo que tengamos que atravesar, el camino por donde vayamos nosotros a atravesar, sea bueno o sea malo, si viene de parte de Dios, tenemos que ir por ese camino. Muy probablemente Jesús, antes de llegar a la cruz, nosotros vemos cómo Él se va a aquel monte, en el huerto de Getsemaní, y vemos cómo Él comienza a orar. Y Él se preocupa, o Él se mueve tanto en esa oración, al grado de que estaba tan afligido, de que dice que Él sudaba, incluso como gotas de sangre. Y en esta oración Él decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Él mismo estaba diciendo: Señor, si tú tienes otro camino, pues enséñamelo, y si no, pues que no sea como yo quiera, que sea como tú quieres. De manera que Él estuvo dispuesto incluso a dar su propia vida, pero Él mismo se ofreció a sí mismo. ¿Por qué? Por amor precisamente a la humanidad, porque Él sabía que a través de su obediencia muchos hombres, así como hoy, como tú, como yo, hoy nosotros nos sometemos al Señor. ¿Por qué? Porque queremos ser libres también de cualquier influencia que venga de parte del enemigo. Por eso es que sabemos que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ustedes pueden someterse al Señor, y cuando ustedes se someten a Dios, el enemigo no tiene nada que ver con ustedes. Cuando uno se somete realmente a Dios en obediencia y en hacer la voluntad del Señor, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, aplicarla a nuestro estilo de vida, a comportarnos como Dios quiere que nos comportemos, a hablar como Dios quiere que hablemos, a actuar como el Señor quiere, entonces es cuando el enemigo se va de nuestras vidas, y es cuando Dios nos da libertad. Libertad de todo. Libertad de la enfermedad. Libertad de la opresión. Libertad de cualquier situación o adversidad que pueda venir a tu vida. El Señor te da libertad porque tú te has sometido a Él. Y ese es un principio real que Dios quiere que conozcamos nosotros. ¿Para qué? Para que nos movamos en la libertad en la cual Él quiere que nos movamos, y que realmente la gloria de Dios podamos verla en este lugar, moviéndose a través de la iglesia. Gloria al Señor. Él quiere moverse de esa manera. Pero es importante que nosotros conozcamos estos principios, que vivamos estos principios, que obedezcamos, que nos sometamos a la autoridad, a la obediencia al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Bendito es su nombre. Gloria al Señor. La caída del hombre fue por falta de sometimiento a la autoridad. Amén.
Gloria al Señor. Entonces el bien y el mal pertenecen a Dios. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero que vean cómo es que el comer de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, cómo es que cortó prácticamente la relación con Dios. Cuando ellos no sabían cómo actuar, cuando ellos se sometían solamente a Dios, cuando ellos comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora ellos pudieran decir: ya no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque ya soy como Él. Conozco lo que es bueno, conozco lo que es malo. Ahora puedo caminar libremente, separado de Dios, porque ya sé lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Y esa es la caída. Amén. Ahora el hombre comienza a querer dar consejos. No, es que lo que estás haciendo no está bien. Es que lo que tú estás haciendo no es correcto. Ahora el hombre, como ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, da consejos, ¿verdad? Ahora el hombre da consejos a otros hombres tomando el papel de Dios, dando consejos de lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Gloria al Señor. Todos los hombres dentro de nosotros tenemos lo bueno y tenemos también lo malo. Todos sabemos hacer cosas malas y también sabemos hacer cosas buenas. Todos hemos hecho cosas malas. Amén. De repente hay mucho orgullo, ¿verdad? Vanidad. De repente alguien roba y de repente alguien dice: no, yo no robo. Porque un día un joven decía: yo no he robado. ¿Has bajado música en internet? Sí, eso es robar. Ah, entonces sí. ¿Has mentido alguna vez? Bueno, dependiendo de las mentiras, no importa, sea chica o sea grande. ¿Has mentido? No, bueno, sí, pero chiquitas. Con eso, ¿verdad? Con eso ya eres un ladrón, con eso ya eres un mentiroso. Y la palabra dice que ellos no heredarán el reino de los cielos. Amén. ¿Se dan cuenta cómo es que nosotros tenemos este conocimiento del bien y del mal, pero al final de cuentas nos perjudica? ¿Por qué? Porque eso fue obra del pecado, fue obra de la desobediencia. Si nosotros ahora en el Señor nos sometemos a Dios y no voy por ahí queriendo hacer lo que creo que es bueno, lo que es malo, lo desecho, no, sino que ahora voy por ahí en obediencia al Señor, porque sé que lo que voy a hacer es bueno, porque viene de parte de Dios y que Dios va a respaldar la obra. Gloria al Señor. Dios es el que respalda la obra. Cierto día Dios dio la orden a un hombre llamado Jonás para que fuera a predicar sobre Nínive. Y este hombre consideró: es que esos hombres son muy malos, merecen la muerte. Él consideró que si morían era bueno. ¿Y sabe qué hizo? Se embarcó y en lugar de ir a Nínive se fue hacia Siria, y ahí iba en el barco cuando de repente Dios comienza a mandar una tormenta y se sacude tan violentamente el barco que todos rezaban mientras que Jonás se dormía. Y echan suertes para ver de dónde viene todo este mal, y echan suertes y cae sobre el que estaba dormido. ¿Tú quién eres? ¿Y saben qué dijo? Yo soy un hebreo, siervo del Dios Altísimo. Y cuando él mencionó eso, todos tuvieron temor en ese lugar. No querían hacerle nada a un siervo del Dios Altísimo. Pero él les dijo: si ustedes me echan al mar, se calma todo. Bueno, pues aunque no querían, pero lo agarran, ¿verdad? Ya me lo imagino, uno de los pies, uno de las manos, a la de una, a la de dos, y a la de tres, y ahí vámonos, ¿verdad? Cae al mar y ahí viene la
¿Sabían ustedes que pez gigante en el hebreo es ballena? Luego busquen la definición. Amén. Un pez gigante, dice la palabra, lo absorbe, lo toma, se lo lleva al lugar donde debería de predicar la palabra. Él sabía lo que era bueno, lo que era malo, sabía que debería sembrar la tierra para que ellos pudieran comer, sabía que deberían de criar animales para que ellos pudieran comer, y creyeron que ya no podían ellos estar sometidos a Dios. Ese es el pecado, someternos a las autoridades. Toda autoridad proviene de Dios. Dios está por encima de toda autoridad. Toda autoridad está sometida a Él. Gloria al Señor. Quiero que veamos una lectura. Mateo 8, versos 5 al 13. ¿Ya lo tienen? Del 5 al 13. Miren. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor. Sí captaron la enseñanza acerca de la autoridad. Este hombre, el centurión, él conocía realmente acerca de la autoridad. Él sabía que él podía rogarle a Jesús porque él tenía la autoridad para sanar a cualquier enfermo. Él sabía que Jesús tenía la autoridad incluso para levantar un muerto. Pero ¿por qué él conocía de la autoridad? Por cuanto él mismo dijo: yo mismo soy hombre sujeto a autoridad. O sea, yo soy sujeto a autoridad, y lo que la autoridad me manda, eso yo hago. Amén. Ahora, yo también tengo soldados bajo mi autoridad, y le digo a este: ve y va. Le digo: ve y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Él sabía lo que era la autoridad. Y por eso yo a ti te digo, Jesús, que solamente con que digas la palabra es suficiente para que mi siervo sane. Gloria a Dios. Por eso es que elogió a este hombre, porque en Israel no había hombres así. No había hombres que tuvieran tanta fe como la de este centurión, que ni siquiera era un israelita, no era un judío, era un griego, era un romano. Gloria al Señor. Por eso es que dice: muchos hombres de diferentes partes del mundo se van a sentar un día en la presencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria a Dios. Y esto nos lleva a llenar de mucha emoción. ¿Sabes por qué? Porque el conocer que nosotros nos sometemos a la autoridad del Señor, el saber que nos sometemos a esa autoridad, nosotros también tendremos parte en el reino de los cielos. Cuando te sometes, hermano, la fe se mueve. Cuando te sometes en la autoridad, Dios comienza a orar de manera maravillosa, como lo hizo con el siervo de este varón, como lo hizo con su siervo, el cual simplemente dijo la palabra y le dijo: ve, y como creíste, sea hecho. Cuando este hombre llega a su casa, ¿sabes qué? El enfermo estaba sano. Gloria al Señor. Él estaba sano. ¿Por qué? Porque él sabía someterse a las autoridades. Bendito Dios. Él sabía acerca de esto. Gloria al Señor. Así que nosotros tenemos que este principio no olvidarlo. Y
Hijos, sométanse a sus padres. Mujeres, sométanse a sus maridos. Hombres, sométanse al Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén? De repente como que uno dice, ay, es que a mí me gusta hacer lo que yo quiera. Ese es un principio de Satanás. Él quiso hacer lo que él quiso. No quiso someterse a Dios. Quiso igualarse a Dios. Quiso establecer su trono ahí en el cielo y que los ángeles fueran y le sirvieran. Cristo vive. Amén. Gloria al Señor. Bien. Gloria a Dios. Por eso elogió Jesús al centurión, porque este hombre se sometió a Jesús y le reconoció como una autoridad que estaba por encima de cualquier autoridad, porque no hay una autoridad más grande que la de Dios. Amén. Todas las autoridades que existen en la tierra son puestas por Dios, pero por encima de Dios no hay nada. Gloria al Señor. Por eso es que este mismo soldado fue sobre Jesús, fue a Jesús para pedirle que sanara a su sirviente. Él reconoció que no había otra autoridad a la que él pudiera asistir, sino que solamente una autoridad divina. Gloria al Señor. Y ese es Jesús, bendito sea su nombre. Ahora, pues es importante recobrar la sumisión. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ser liberados de toda opresión? ¿Cuántos quieren ser liberados de cualquier enfermedad? Si queremos ser liberados, hay que someternos al Señor. En la caída, el orden del universo fue destruido. Nos separamos de Dios. Al fin el hombre ahora sabía lo bueno y lo malo a su consideración. Hoy, acostumbrados a juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo, a juzgar a uno, a juzgar a otro, tomando el papel que solamente a Dios le corresponde. El mismo Señor Jesucristo dice: yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. Gloria al Señor. Y el hombre, ¿sabe qué? Juzga más que Dios a veces. ¿Sí sabía eso? Y que ese principio viene por causa del pecado. Esto es una condición caída que debe de ser erradicada de nosotros, ya que no es otra cosa que rebelión. El someternos no nos gusta. ¿A cuánto le gusta someterse? De repente, ¿verdad? Y veo un pueblo haciendo un paro ahí tremendo en la ciudad en contra del gobierno. De repente ahí ve a los alumnos rebelándosele también a los maestros, ¿verdad? ¡Ay, ay! Niños, pongan atención. Y los niños van a gritar. Hay un principio rebelde, el cual viene del enemigo. Esposas, sométanse a los esposos. Pero ¿por qué si yo soy más lista? ¿Verdad? De repente yo soy más lista que él. Amén. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esposos, sométanse al Señor. Creyentes deben de someterse a los ministerios. Dios quiere que ya no hagamos lo que creo que es correcto. La sumisión es un principio básico. Si el asunto de la autoridad no se resuelve en vuestras vidas, nada podrá estar bien. Toda división o toda rebelión es producto de Satanás. Muchos solo saben que deben someterse a Dios, pero no saben que deben sujetarse a las autoridades. Amén. ¿Sí se entiende? Muchos solamente quieren sujetarse a Dios, pero no saben que deben someterse a las autoridades. Amén. Si nosotros continuamos con este principio, si nos sometemos a este principio, somos una iglesia que está del otro lado. Gloria al Señor. Amén. Pero si es una iglesia que se revela, cierto día
cuando estemos compareciendo ante el Señor. En aquel día muchos van a decirle al Señor: Señor, yo predicaba tu palabra, yo predicaba en tu nombre. Y el Señor dirá: apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Señor, pero si yo echaba fuera demonios en tu nombre. Y el Señor dirá: apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Yo no sé, aquí soy. ¿Es usted en el Evangelio de Mateo? Por eso se trata, hermanos, de que nosotros nos pongamos en este principio y que ahora seamos libres en el nombre de Jesús, que seamos sanos en el nombre de Jesús, que seamos nosotros ahora liberados por causa del sometimiento a la autoridad del Señor. Hoy yo creo que Dios puede hacer una obra en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Lo que hemos conocido en la teoría lo vamos a llevar a la práctica. Gloria a Dios. Lo que hemos conocido hoy en la teoría lo vamos a llevar ahora a la práctica. Gloria al Señor. Vamos a orar todos juntos y vamos a repetir: Señor, yo me someto a tu autoridad. Dios, yo me someto a tu autoridad. Amén. Vamos a decirle al Señor. Dice la palabra que si nosotros nos sometemos al Señor, el enemigo no tiene nada en contra de nosotros. Digo: Jesús, yo nada tengo que ver con el diablo, por cuanto él estaba sometido solamente a una autoridad. De la misma manera quiere que nosotros nos sometamos solamente a una autoridad, a la de Dios, y a las autoridades que Dios ha delegado. Gloria al Señor. Y que el enemigo nada que tenga que ver con nosotros. Antes nos conducíamos criticando: ese está haciendo incorrecto, aquel no está haciendo bien. Nos hicimos expertos en señalar, queriendo tomar el papel de Dios. Dios es el único que sabe lo que es bueno, lo que es malo. Lo que tenemos que hacer es esperar en el Señor para oír su voz y obedecer, llevarla a cabo. Tenemos que esperar en el Señor para oír su voz y cumplir su mandato. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Tenemos que aprender a quedarnos quietos y esperar qué es lo que Dios quiere que haga. Ese es el principio de antes del pecado, en el cual Adán y Eva esperaban la voz de Dios, Dios indicaba y el hombre hacía. Eso es lo que hoy el Señor quiere restaurar, que nosotros aprendamos a someternos a las autoridades y hacer lo que se ha delegado. Hacer no lo que yo quiera hacer, sino lo que se ha delegado. Lo que se ha ordenado hacer, eso debo de hacer, porque estoy sometiéndome a la autoridad delegada del Señor. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a orar creyendo realmente que vamos a recibir por lo que hoy hemos venido. Yo vine hoy para recibir salud. Yo vine hoy para recibir sanidad. Yo vine hoy para ser liberado. Y siguiendo este principio, hemos de ser liberados. Siguiéndolo, lo vamos a recibir. Yo quiero invitarte a que salgas de tu lugar, que pases aquí al frente. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo sobre ti. Gloria al Señor.